Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios y los invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Y vamos con nuestro segundo tema sobre la familia, edificando la familia. Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y les doy el título de esta enseñanza, se llama Regresando a casa. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a ti con un corazón agradecido por lo que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos glorificado como tú te lo mereces, mi Dios. Perdona nuestras iniquidades, nuestras ofensas, mi Dios, porque somos pecadores, mi Dios. Pero también te damos gracias por esa nueva naturaleza que has puesto en nosotros a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros venimos acercándonos a ti para decirte gracias, para decirte Abba Padre. Y ahora te decimos que hables a nuestra vida, a nuestros corazones, para que también nosotros podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar esta enseñanza, esta prédica, esta conferencia, como usted lo quiera llamar. Esta parábola de la oveja perdida culmina con un gozo de un pecador que se arrepiente. Si retomamos la escritura, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ese gozo es motivado por el reencuentro de un pastor con una oveja. Y tomando el ejemplo o la analogía de esta parábola, se puede asemejar como cuando un miembro de una congregación regresa a su iglesia, o una persona regresa a casa de un largo viaje, o tal vez regresa de una guerra. Les digo esto, toda esta enseñanza fue inspirada por algunos videos que estuve viendo. Eso le va a ayudar a usted para entender todo lo que es el contexto. A unos videos donde regresan los militares de una guerra o de su compromiso en el servicio militar, y regresan y cómo se encuentran con sus familiares. Y eso inspiró el Señor en mi corazón para esta enseñanza. Y eso habla del reencuentro en una familia, cuando los padres están esperando a los hijos, o la esposa está esperando a su esposo o a un prometido. Entonces aquí es donde podemos entender en algo cotidiano que se puede vivir a lo que es la enseñanza espiritual, para entender el gozo inexplicable que puede haber cuando recibimos a un ser querido.
Yo sé que a lo mejor usted tal vez ha experimentado cuando se reúne con sus padres, cuando se reúne o regresa a su país y sus padres lo están esperando, o sus hijos, X. ¿Me explico, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Digo para que vaya entendiendo para dónde apunta esto. ¿Se puede imaginar el gozo en ambas personas, hablando del pastor y lo que dice la oveja perdida, hablando del pecador? ¿Se puede imaginar el gozo de ambas personas? Sin embargo, el gozo primeramente es en aquella persona que anhela que regrese aquella persona que está ausente. O puede ser también que haya estado perdida. Tal vez, mire, imagínese a nosotros que nos gusta ver documentales o igual noticieros donde un niño fue secuestrado y que lo encuentra la policía y lo llevan a la casa. Entonces se imagina el gozo que puede existir en esos padres al ver a su hijo, o al revés. Pero que tal vez un niño se perdió andando en el mercado ahí con su mamá, se soltó de la mano y se fue, y la madre desesperada buscándolo, y se imagina ese reencuentro cuando encuentran a ese niño. Tal vez ese gozo se puede experimentar cuando la persona que anhela y regresa, aquella persona de aquella persona que está ausente o perdida, porque se extraña y hay una preocupación e interés para que regrese, mientras que la otra persona ausente no sabe cómo regresar, o sabe, pero se le hace difícil hacerlo, tal vez por la vergüenza. Tal vez algunos se fueron de la casa y no hayan cómo regresar, o saben, pero se les hace difícil hacerlo por vergüenza u orgullo, por la forma en que se fueron, en que se fue o se mantuvo separado o separada de aquella persona que lo extrañaba, que anhela que regrese, por un sentimiento. Aquella persona no puede regresar por un sentimiento de culpa o tal vez vergüenza. Recuerde de que, tomando este ejemplo, la analogía es de que aquellas personas pecadores y publicanos que se habían ido de los caminos del Señor, porque le está hablando a los judíos, a los que ya tenían la Torá, los que ya tenían el conocimiento del Dios de Abraham. Todos ellos, como judíos, sabían quién era el Dios de Israel. Entonces, ellos se habían apartado como pecadores y publicanos, así lo deja ver. Entonces, tal vez algunos, por orgullo o por vergüenza, no regresaban a los caminos del Señor. Aquí en esta parábola, el Señor Jesús se refiere a los publicanos y pecadores con la oveja perdida. Y aquí, para entender un poquito más y llevarlo a lo contemporáneo, podemos entender de que esa oveja perdida de la que está hablando somos nosotros, o éramos nosotros, antes de Cristo, por supuesto. Abriendo, si se fija, aquí está abriendo la puerta. Vea este ejemplo. De este lado están ya les tocó a ustedes, los fariseos, los escribas, los religiosos, y de este lado estaban los publicanos y pecadores. Jesús comienza, dice que vinieron a escucharle. Entonces, él, oyendo lo que los fariseos dijeron, estaban diciendo, que decían, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor Jesús, escuchando eso, toma la palabra para enseñar, dar esta enseñanza. Por eso, una parábola toma ejemplos naturales para dar una enseñanza espiritual. Y aquí es donde les comienza a narrar esta parábola, para que ellos entiendan, no solamente los pecadores y los publicanos, sino también los religiosos, los que están llenos de prejuicios. Sin embargo, ya entendemos de que el Señor Jesús asemeja la oveja perdida
con los publicanos y pecadores. Y abre la puerta del conocimiento, por eso está dando esta enseñanza del conocimiento para que procedan al arrepentimiento, porque esa es la intención, de que reconozcan su pecado. Sin embargo, hay otro grupo de personas en esta parábola, los fariseos y los escribas, quienes se comparaban mejores que los demás. Son aquellos que no tienen nada de misericordia y ven a los demás como perdidos o inferiores y que no merecen la misericordia de Dios, tal vez porque pensarán, es que no andan con nosotros. Son aquellos religiosos radicales que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Así lo mencionó el Señor Jesucristo, hablando de los escribas y fariseos. Son de los que habló el Señor Jesucristo, que no entendían, misericordia quiero y no sacrificio, porque los fariseos y los escribas eran un grupo de personas tan religiosos, tan radicales, que dice que diezmaban de todo, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello entero. ¿Qué significa esto? De que eran tan religiosos que a todos los veían con escrúpulos, los veían con prejuicios. No, este no se merece la gracia de Dios, este no se merece que haga esto, no se merece que Dios lo bendiga. Y no entendían lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo dice, esta generación, y hace una comparación, dice lo que dijo el profeta Isaías, esta generación de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas de hombres. Y no han entendido que misericordia quiero y no sacrificio, porque los religiosos cumplían la ley, pero no entendían el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley habla de misericordia, hermanos. ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué es que leemos su palabra? Porque Dios quiere mostrarnos de su misericordia. El grupo de los escribas y fariseos son aquellos que no sienten piedad al dolor de un padre por la ausencia de sus hijos. Si se fija, aquí ellos están criticando al Señor Jesucristo porque comía con pecadores, porque se acercaba con los pecadores, mostrando de su misericordia. Sin embargo, esa acción que él estaba haciendo era criticada por los religiosos. Y hago un paréntesis aquí para expresar algo, porque ustedes me han escuchado decir, por ejemplo, en mi labor como pastor, como maestro, enseñar, hablo a veces, digo, porque no todos sus hijos están aquí. Mi labor es exhortar, reprender, redarguir, pero no con la intención de ofender, porque yo sé lo que se siente no tener a un hijo aquí, o que no estén en los caminos del Señor. Por la gracia de Dios, Dios me ha hecho experimentar la obra de Dios en mis hijos. Sin embargo, eso no me justifica para yo restregarle en la cara, ¿dónde están sus hijos? Tengo que reprender y exhortar para que usted tome cartas en el asunto y enseñe, redarguye, reprenda a sus hijos o a familiares, porque se supone que le interesan, ¿cierto? Pero mi intención no es para ofenderles, sino para que ustedes, activarlos para que ustedes hagan su labor. ¿Me explico, hermanos? Ahora, de ninguna manera me quiero poner en la situación del religioso, de aquel que no siente misericordia por un familiar de ustedes que no esté aquí. Por ejemplo, los fariseos estaban criticando al Señor Jesucristo por la misericordia que Él mostraba hacia los pecadores. Son aquellos que critican, tal vez, mire, y déjele digo esto, hay algunos consiervos, pastor, inclusive amigos míos, que sus hijos no andan en los caminos del Señor. Y yo los conozco y son buenos pastores, son buenos hijos de Dios, no perfectos porque nadie es perfecto. Sin embargo, hacen su labor, enseñando, redarguyendo, cuidando, instruyendo a sus hijos. Sin embargo, recuerde de que nuestra labor es enseñar. Cada quien decide, ¿cierto? Porque hasta el mismo Dios respeta el libre albedrío de cada quien.
No podemos forzar a las personas a que vengan. No podemos forzar a las personas, tienes que aceptar al Señor Jesucristo. No, eso se llama inquisición en los tiempos medievales. Y así no es. No es con espada ni con ejército, sino con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Perdón. El grupo de los fariseos son aquellos que no sienten piedad al dolor de un padre por la ausencia de los hijos y que critican. Tal vez está diciendo, no, mire, ni sus hijos le ayudan en el trabajo, o ni sus hijos están aquí, o andan en la guerra, mire, lo dejaron solo. Y simplemente critican. O del dolor de una hija o un hijo por saber que sus padres son adúlteros, idólatras, borrachos, ladrones, y más que por consecuencias, y que por consecuencia no heredarán el reino de Dios, porque no podemos cambiar perdón, lo que está escrito en la palabra de Dios. Perdón. Pero ellos, ya los juzgaron y condenaron por sus prejuicios, así como los fariseos, que estaban condenando no solamente a los publicanos y pecadores, sino también criticaba al Señor Jesucristo por mostrar esa misericordia, que para ellos era inmerecida para los publicanos y pecadores. Se ha puesto en el lugar de ese padre que anhela que todos sus hijos estén aquí escuchando su palabra. Mire, no trato de ofender a nadie ni aludir a nadie, pero yo sé que hay algunos que quieren que sus hijos estén aquí escuchando la palabra de Dios. No solamente uno, sino todos. Amén. O un padre, que sus padres o sus hermanos. Sin duda habrá padres indiferentes también, que no les importa, pero sé que por naturaleza el padre buscará con diligencia de que sus hijos, sus padres, sus hermanos, familiares y amigos busquen el camino de regreso a la casa del Padre. Mire lo que dice en el versículo continuando. Este capítulo, el capítulo 15, habla de una trilogía donde habla de 3 parábolas en un capítulo para dar una sola enseñanza. Y al concluir vamos a entender. El Señor Jesucristo no enseñó por enseñar. Hoy se me ocurre decirle esto. No, todo tiene una secuencia. Y va a mostrar de lo mismo. Mire lo que sigue diciendo. O qué mujer, versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí habla de nuestra responsabilidad, de que si vemos a un hijo perdido, si vemos a un familiar perdido, vayamos y busquémoslo con diligencia, con amor, con misericordia, con paciencia. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquí vuelve a narrar lo que es el gozo por haber encontrado aquella. Está hablando lo mismo de aquella persona. Pone un ejemplo nada más para seguir enfatizando el gozo que experimenta aquella persona cuando encuentra o cuando se reúne o cuando se reencuentra con aquella persona que estaba ausente. ¿Me expliqué? Ok. Dice, así os digo, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nota cómo no se sale de la ecuación, no se sale de la secuencia, sigue hablando de las personas. Toma el ejemplo y ahora sí lo aclara. Está diciendo, así también, dice, así los digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Ahora, entramos a lo que es la parábola y ya van 2 parábolas, sigue la tercera. Dice, Jesús narra la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, cuando dice también nos conecta
dijo en la parábola anterior, ¿cierto? Ok, también, o si no diría en otro caso, concluyendo la otra parábola, pero no, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Recuerde el contexto, Jesús le está hablando a los pecadores y a los religiosos. Ahora les toca a ustedes de ese lado. A los religiosos, llenos de orgullo por sus prejuicios, y los compara con estos 2 hijos. El hijo menor, vamos a entender que es el pecador, es el que se aparta, es el que se pierde. Y el hijo mayor es aquel religioso. Conocemos la parábola. Es aquel que dice, yo sí hago, yo sí doy, yo te he estado aquí en tu casa todo el tiempo y no te he pedido ni un cabrito para gozarlo con mis amigos. Ve cómo asumía que el estar bajo el techo del Padre era por obras, obras y obras. Así como los fariseos y los escribas que creían que porque hacían las cosas que dice la ley, pero sin misericordia, de nada serviría. Tanto es así que recuerde de que no entró a la fiesta. No entró a la fiesta que otorgó el Padre por haber recibido a su Hijo. Conocemos la parábola, pero sigamos narrando o sigamos. Jesús le está hablando a los pecadores y a los religiosos llenos de orgullo por sus prejuicios y los compara con estos 2 hijos. Se entiende que el hijo menor es el que se aparta, el que se va de la casa, aquel que no le importa la casa, mucho menos el padre, porque le dice, dame la herencia. Significa que lo está dando por muerto. No me interesas, papá. Dame la herencia, tú para mí ya estás muerto. Porque la herencia se daba cuando después de que fallecía el padre. Ahora, aquí del hijo pródigo, el menor, está hablando de nosotros, obviamente antes de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Okay. Aquí vemos la justicia del Padre al repartir justamente, porque Dios es justo y reparte. Haga de cuenta que Dios, poniendo otra analogía, Dios creó a Pancho y a Panchita. A los 2 los creó igual y los bendijo a ambos. Y les dijo, ok, váyanse. A los 2, fue justo en bendecir a los 2, hombre y mujer. O 2 grupos de personas. Sin embargo, cada quien decide. Aquí vemos la justicia del Padre al repartir justamente. Recuerde de que Dios es justo y hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace llover para justos e injustos. Dios ha dotado al hombre y a la mujer con habilidades, con dones, talentos, inteligencia, pero que no han sabido valorar, mucho menos agradecer. Porque si así fuera, aquí estuvieran, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Pero por mal agradecidos, o por no reconocer, o por no valorar lo que Dios les ha dado, no vienen a la casa del Padre. Y recuerde lo que dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, dice versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, su vida loca. A ese joven no le importó el dolor de su padre o el sufrimiento que le estaba causando a su madre. Entiéndase en lo natural, porque aquí no menciona a la madre, pero por obvias razones tuvieron una madre, ¿cierto? Es una parábola. Sin embargo, detrás de la parábola, la enseñanza,
que el padre del hijo pródigo está representando o simboliza a Dios Padre y nosotros somos los hijos. Pero para entenderlo en lo natural, esta parábola, se puede imaginar el sufrimiento que le estaba causando ese joven a su padre y a su madre, y se fue a vivir a su manera, como él o ella quiso, para vivir perdidamente, así como dice la Escritura. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tarde que temprano comenzará a sufrir las consecuencias de sus hechos, este joven, y todos aquellos que se han apartado de Dios. Esto se conoce como causa y efecto. No olvidéis, dice, no erréis, lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. ¿Entiende eso? Okay. ¿Amén? Okay. Sin importar qué tan lejos se vayan. Mire, lo digo esto con respeto, pero con conocimiento de causa. Y lo digo esto porque yo era ese hijo pródigo también. Cuando yo emigré a este país es como, ya estoy en otra, ya se me olvidó todo, se me borró todo mi pasado, de dónde vengo, quiénes son, porque al cruzar la frontera todos cruzamos con una mochila llena de promesas, una mochila llena de sueños, anhelos, y se nos han olvidado tanto los sueños o las motivaciones por las cuales cruzamos la frontera, como también se nos han olvidado nuestros viejitos. Algunos han abandonado a sus hijos, algunos han abandonado sus padres, y eso es triste. Y hay algunos que porque piensan que ya están en otro país, ya se quedó todo allá, y no, hermanos. Este joven comenzó a sufrir las consecuencias de causa y efecto, así como algunos hemos sufrido lo que es causa y efecto. Versículo 15 y 16. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, entiéndase, animales inmundos para los judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La misma vergüenza le impedía regresar a casa por su propio orgullo. Lo hacía alejarse más y más de la casa del Padre. Mire, él sabía cómo regresar a su casa, pero por la vergüenza, que no vienen a la casa del Padre por el pecado que han cometido. Algunos otros es por el orgullo. Hay veces que no tienen nada, pero su orgullo los mantiene ahí. Están todos flacos, ojerudos y sin ilusiones, pero ahí su orgullo, y no me rindo, pues no se rinda. Porque Dios no va a dejar de ser Dios porque o alguien no se acerque a Dios. Dios es el mayor interesado en que la gente se arrepienta. Inclusive más que nosotros, que vamos a decir, inclusive yo puedo estar predicando, pero el mayor interesado en el arrepentimiento de las personas es Dios, porque Él invirtió a su Hijo. Dice, no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. Versículo 17 dice así, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay un momento crucial en nuestras vidas que se nos hace más claro el Evangelio, hermanos. Como, ya entendí. Tal vez a usted y a mí nos predicaron muchas veces y ya mero, ya casi, como estar jugando al soldadito, hasta que en un momento nos vimos en un momento crucial cuando Dios haga de cuenta que nos están predicando la palabra de Dios y nos agarra de aquí el Señor. Decide. Es como decir, pongo delante de ti la vida y la muerte, decide en este momento. Hay un momento crucial donde todo se nos hace claro y ya depende de nosotros si aceptar o no aceptar. Hay un momento crucial en nuestras vidas que se nos hace más claro el Evangelio al ver nuestra condición miserable.
Y no hablo de una posición económica, porque tal vez habrá gente que no, su problema no es el dinero, pero se puede sentir miserable. ¿Sabía eso? Es más, todo eso de la riqueza, hermanos, hace más miserable a las personas. No estoy diciendo que tampoco no trabaje. No, trabajen, ahorren, cuiden. Lo que estoy diciendo de que el dinero tampoco trae la solución, porque ¿de qué serviría que ganares todo el dinero del mundo si tu alma se va a perder? Una condición miserable es terrible, y no hablo de una posición económica, social o intelectual, porque hay mucha gente que conoce mucho, sabe mucho, es muy inteligente, o muy científica, o muy filosófica. Sin embargo, ¿de qué serviría si se sienten miserables? O que podamos estar rodeados de mucha gente, pero aún así sentirnos solos. Hay gente que no puede estar sola y necesita estar con gente, pero aún así estando con gente se sienten solos, se sienten miserables. Y pregúntele esto a los artistas, a los deportistas, a todos aquellos que la gente quiere estar ahí con ellos. Pero en cuanto se va la gente, se apagaron las luces, pues se sienten solos, miserables. ¿De qué les sirve una casota grandota, una mansión, si no tienen con quién compartir esos triunfos? Y lo peor es de que se presentan, yo el licenciado, yo el abogado, antes de decir su nombre. Pero una persona que se merece toda la honra y todo el honor de las demás personas es aquella persona que es honorable, que es íntegra delante de Dios, que cuida a su familia, que cuida a sus hijos, que es honrado en su trabajo y que es digno de toda honra y admiración, ¿cierto? Humanamente. ¿Amén, hermanos? Así habrá mucha gente que podrá estar rodeada de gente y aún así sentirse solos, tristes o enojados y sin saber por qué, porque no encuentran la razón. Mire, una persona que ayer mencionaba esto, que no entienda el versículo 1 de la Biblia, no va a entender lo demás, porque en el primer versículo nos habla que Dios nos creó, por lo cual se entiende de que como somos su creación, entonces dependemos de Él. Pero si sacamos a Dios de la ecuación en nuestra vida, lo sacamos de nuestra vida, no tendría sentido nuestra existencia. No tendría sentido ni propósito el estar trabajando, levantándonos. ¿Por qué por una troca que te la van a chocar, te la van a robar o se va a podrir ahí en el garage? ¿De qué serviría todo eso? ¿Que no es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Hay algunos que se sienten así, tristes, enojados y sin saber por qué, o sentir que tenemos todo, pero sentirnos vacíos. Mire, ¿cuántas artistas o aquellas jóvenes que están en pasarelas de diseñadores y que sufren de bulimia, de que no comen, no es porque se sienten gordas y por los prejuicios que puedan tener, es que ya estoy engordando más, y aunque así se valoriza a esa persona, o porque no no maneja un tipo de carro o trae cierta ropa de marca, y se valorizan por las cosas que no tienen valor, hermanos. Es por eso que a una persona se puede sentir vacía y que nada llena ese hueco en el alma, en el corazón, y nos lleva a sentirnos miserables por dentro y por fuera. Y más al recordar a los jornaleros del Padre, entiéndase, los hijos de Dios. Muchos que han estado aquí o en una iglesia y que probaron y que gustaron de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, consiguieron, Dios les proveyó un trabajo, una familia, salud, y se olvidaron y se fueron. Pero jamás van a encontrar la paz que sobrepasa el entendimiento. Aunque se quieran engañar, Dios es mi Salvador. No puedes decir que eres parte de una congregación si no asistes a la congregación.
No puedes decir que eres parte del cuerpo cuando estás aparte. No se concibe esa idea en el Evangelio. Por eso, así las personas se sienten vacías, que nada llena ese hueco en el alma, en el corazón, y los lleva a sentirse miserables por dentro y por fuera. Y más al recordar a los jornaleros, a aquellos que podemos experimentar, y no porque seamos mejores que los demás, sino porque la gracia de Dios nos sustenta. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay problemas, cuando hay tornados, huracanes, bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Nada, hermanos. Eso habla de una convicción firme como hijos de Dios. Y eso provoca hasta coraje, envidia a los de afuera, que a lo mejor están trabajando y trabajando y trabajando. Y uno que confía en Dios experimenta esa paz que sobrepasa el entendimiento. Bueno, no tengo trabajo, pero pues Dios sabe por qué. Amén. ¿Entiende eso? Como Pablo diciéndole a los corintios en 2 Corintios 6:9, dice así: como desconocidos, pero bien conocidos. Que la gente sepa quién eres, que sepa quién es tu Padre, que sepa cuál es tu identidad. Dice Pablo: como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Porque recuerde que el hijo pródigo estaba recordando a los jornaleros: allá tienen todo, yo aquí que perezco de hambre. Dice Pablo, dice: como castigados, pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. El gozo supera la felicidad, hermanos. Porque la felicidad puede ser cuando te pagaron. Sí, pero te acuerdas que debes la mitad del cheque y ya te entristeciste. Y debo esto y debo aquello. Pero el gozo supera eso, hermanos, que aunque tenga o no tenga, hay un gozo, algo que no solamente el cristiano lo puede experimentar, hermanos. Por eso dice Pablo: entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo enriquecía a muchos con la predicación del Evangelio. Y ese es el enriquecimiento que debe de haber en todo pastor, en todo predicador, en todo maestro. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Entendió eso, hermano? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Tal vez yo no tengo lo que tenía antes, pero ahora puedo decir que tengo más, porque tengo paz, tengo gozo, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mi yerno, a mi nuera, a mi nieta, y gloria a Dios por las añadiduras que el Señor va a poner mientras que esté aquí. Y eso es saber apreciar lo que tenemos, hermanos. Que gracias a Dios no estamos en el hospital, que no quiere decir que no podamos caer al hospital. ¿Entiende eso, hermano? Ahora, hay cosas que sabemos y que la gente no puede negar, y que es mejor estar en la casa del Padre que andar vagando todo ojerudo, flaco y sin ilusiones. Pero una cosa es el conocimiento y otra muy diferente es la voluntad. Muchos conocen de esto, mas no tienen la voluntad para hacer las cosas. Pero vemos como dice en el versículo 18, primero dice en el 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Aquí habla de conocimiento, recordó. ¿Dónde había recursos? Recordó y vino a su mente la estrategia para salir de la condición en la que estaba. Por eso el Señor Jesucristo está lanzando estas parábolas para que los pecadores y publicanos se arrepientan y vengan a la casa del Padre. Pero también para que los escribas y fariseos reaccionaran y no juzgaran a aquellos que estaban en una condición miserable por estar apartados del Padre. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Aquí fe habla de conocimiento, habla de creer, de pensar,
del raciocinio. Y aquí dice, volviendo en sí, bueno, dice el lo que es la fe, habla de las convicciones, habla de la fe. Dice, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, de aquello que sabemos y que decimos tener fe. Dios quiere que le pongamos acción a esas palabras o a ese pensamiento. No basta un remordimiento por la condición en la que he caído. Es como el alcohólico. Yo soy un borracho. ¿Sí? ¿De qué serviría de que confesaras que eres un borracho y que eres un alcohólico y que tienes problemas de actitud porque te abandonaron o perdiste el trabajo? ¿De qué serviría todo eso si no le pones acción y paras con esa vida que estás llevando? Hay muchos saben de que el adulterio es malo, ¿cierto? Que el robar es malo. Eso no necesita ni la Biblia para saber que eso es malo. Y de nada le serviría ese conocimiento si no pone en acción la fe que dice tener en Dios. Por eso la fe sin obras está muerta. No basta con el remordimiento por la condición en que he caído. El hijo pródigo, ay, cuántos jornaleros en la calle, yo aquí, y se acordó, y siguió aquí, con los cerdos. No, se detuvo y pensó, le fue más claro el evangelio. Entonces tomó acción, porque tampoco basta con el arrepentimiento. El hijo pródigo aquí está confesando y se está arrepintiendo, pero de nada serviría el arrepentimiento que digas tener si no hay una conversión. De nada serviría que confesaras que Jesús es tu Salvador si no vives a Cristo en tu corazón y que los demás lo puedan ver. ¿Me explico, hermanos? ¿Ve cómo es más claro el evangelio? Así cuando el Señor Jesucristo nos lo está narrando y los fariseos estaban entendiendo, los publicanos, los pecadores estaban entendiendo. Porque tampoco basta un arrepentimiento si no hay una conversión. Pedro dijo allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice, arrepentíos y convertíos. Sí, porque de nada sirve el arrepentimiento si no hay una conversión. Si la fe, dice la fe sin obras está muerta. Porque tú dices que Dios es uno, sí, pero también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Mucho menos se convierten. Ahora, por eso el hijo pródigo tomó acción. Pero dice Pedro, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Significa, el arrepentimiento es el 50%. Y la salvación se concluye, mire que ya hizo la confesión, confesó su pecado y reconoció quién le podía salvar. Confesión, reconoció su condición, está confesando y se está arrepintiendo, ahora falta la conversión. 50% el arrepentimiento, 50% la conversión y nacer de nuevo. Que nos lleva un instante, hermanos, en reconocer, Dios no está lejos, Dios está simplemente aún ahí, que doblemos nuestras rodillas y reconozcamos nuestra condición. He fallado a mis padres, he fallado a mis hijos, he fallado a mi esposa, a mi esposo. Por eso dice, para que sean borrados vuestros pecados, significa que si no hay un arrepentimiento, si no hay conversión, ahí siguen los pecados. ¿Entiende eso? Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de gozo, de fiesta en los cielos, tiempos de regocijo. Como dice, cuando encontró la oveja perdida, ¿hubo qué? Gozo. Cuando encontró la moneda perdida, ¿qué hubo en esa mujer? Gozo. Cuando el padre del hijo pródigo, el hijo pródigo regresó, ¿qué hubo? Gozo, hubo regocijo, fiesta. Versículo 19 dice así, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdón, versículo 18 y 19 para entender. Dice, me levantaré e iré a mi padre e iré
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir que tomó acción sus palabras y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No solo basta con regresar y poner nuestra carita de yo no fui. ¿Se imagina el hijo? Pero yo no fui. Es que mira, mi hermano siempre me hacía bullying. Siempre andaba bañando ahí el becerro gordo y nunca me dejaban acercarme a él. O tú siempre eras injusto, siempre le dabas más a él, siempre le comprabas más zapatillas a mi hermana, siempre le... No. Aquí no es de justificarnos por la acción de no. Este joven estaba reconociendo, regresó bañado en lágrimas. No basta solamente poner nuestra carita de yo no fui o querer justificarnos por la razón que sea o querer culpar a los demás. Es que tú sabes cómo son aquellos, cómo son aquellas. No. Sin asumir nuestra responsabilidad de pecadores, de que hemos violado sus mandamientos y que hemos causado un dolor a Dios Padre. Ahora eso es en la posición vertical, así hacia Dios. Ahora falta la horizontal, la terrenal, la que nos lleva a confesar nuestras faltas a todos aquellos que hemos ofendido, tal vez a nuestros padres, esposo, esposa, hermanos, porque sin duda todos hemos ofendido, ¿no? Todos hemos ofendido a nuestros padres. Y aunque decimos y el 10 de mayo, te quiero mucho, mamá, no, la hemos ofendido. Hemos ofendido a nuestro padre cuando no le hacemos caso, ¿o no? ¿Usted no? Todos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. A nuestros hermanos. Y mire, lo más triste es de que como hijos de Dios tengamos una actitud fariseísta. No, igual con nuestros hermanos, perdonándonos unos a otros. ¿Se acuerda de hay dos hermanos que nos mencionan en el Antiguo Testamento, Jacob y Esaú? Jacob, el hijo de Dios, ofendió, agredió con sus acciones, usurpando el nombre y la personalidad de Esaú, su hermano mayor. Recuerdes, Jacob, el hijo de Dios, el consentido, el que había escogido Dios, ofendió, falló. Y el otro dijo, te voy a matar cuando muera mi padre. Y Jacob huyó. Y aunque fue tratado por Dios por medio de Labán, por la escasez, por el trabajo, todo los fraudes que le hacía Labán, su suegro, dice la Escritura que después él entendió y es cierto, Señor, ya entiendo. Entonces dice que Dios lo fue prosperando de tal manera que dice que llegó a ser más rico que muchos de ahí, de esa región. Y ahí entendió, dijo, tengo que regresar a la casa del Padre, porque se acordó que no puede avanzar si no se pone de acuerdo con su hermano, porque había una deuda con su hermano. Y así muchos por eso no avanzan, porque no ajustan, no arreglan los problemas del pasado. Entonces Jacob dijo, volveré, y regresa. Y cuando Esaú se da cuenta, va al encuentro de Jacob. Pero dice la Escritura que cuando Jacob va con presentes, con regalos, con un sentimiento de culpa, el que se abalanzó para abrazarlo fue Esaú. ¿Por qué? Porque lo extrañaba. Y sin duda experimentó un gozo Esaú con su hermano, quien lo había traicionado. ¿Entendió eso? ¿Quién experimenta el gozo? Aquella persona que está extrañando a su ser querido. Puede ser un padre hacia un hijo, un esposo con la esposa, o al revés, o los hijos con los padres, o los hermanos. ¿Dónde está el gozo? En el pastor que perdió la oveja. No en la oveja. La oveja venía así toda tirantada de frío tal vez. Pero el pastor experimentó el gozo. La mujer experimentó el gozo, no la moneda. El padre fue quien experimentó el gozo. El hijo pródigo venía
tal vez temblando, llorando, angustiado. ¿Cómo me va a recibir mi padre? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre, movido a misericordia. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora es cuando Jacob regresa con Esaú y se encuentran, se dan un abrazo de esos de película, hermanos. De esos cuando usted ve, ha escuchado esos videos donde empieza la canción I'm coming home. Y empieza donde se encuentra el militar con sus hijos y se abrazan, o con la esposa y se funden. Yo no sé usted, pero yo no soy de palo y siento esas emociones. Uno siente gozo cuando se encuentran y están llorando. ¿De qué? ¿De tristeza? No, de felicidad. Porque tiene que haber, mire hermano, para experimentar el gozo tiene que haber sufrimiento. El padre sufrió por la ausencia de su hijo. Mire, el Señor Jesucristo experimentó el gozo de la salvación después de ¿qué? Del sacrificio en la cruz. Lo azotaron, sufrió. ¿Entiende? Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto se llama misericordia. ¿Quién experimentó el gozo primero? El padre. El otro venía angustiado, pero el padre, mire, ni siquiera le avisaron. Él estaba esperando que regresara su hijo. Lo extrañaba, anhelaba que regresara su hijo. El que estaba en casa esperando, así como vemos en esos videos cuando regresa el soldado de la guerra. Es cierto, él viene contento, pero hay más gozo en aquel que lo recibe sano y salvo. Versículo 21 dice así, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una confesión. Ahora, una pregunta, ¿ya le pediste perdón a aquella persona que abandonaste? Sin justificarte. No, es que tú sabes que Trump, no tú sabes, no. Sea honesto y dígale, te fallé. Así como el hijo pródigo reconoce, Padre, te fallé, te di por muerto. Tiene que haber un dolor, hermanos, por nuestro pecado, por lo que hemos ofendido a Dios. ¿A usted no le duele? Cómo ha hablado mal de otra gente, cómo ha ofendido, cómo ha golpeado, cómo ha robado, cómo ha adulterado. ¿No le duele su pecado? Te tiene que doler para que experimentes el gozo. Al pastor le dolió la ausencia de aquella oveja descarriada. A aquella mujer le dolió haber perdido aquella moneda por la cual había trabajado mucho. Tal vez vendía gorditas, tal vez lavaba ajeno, quién sabe. Pero tenía sus dracmas ahí y perdió una moneda, le dolió. Invertí tanto tiempo, esfuerzo para ganarme esa moneda y la estoy perdiendo. Le dolió en su corazón. Así también le dolió a Dios el haber invertido tiempo en tu creación para que tú hayas decidido y que tus pensamientos sean de continuo solamente el mal. Así también a Dios le dolió que lo menospreciemos, aún después de que nos ha dado toda su herencia. Pero cuál gozo hay en los cielos cuando un pecador arrepentido vuelve a casa, cuando Dios mira las lágrimas del dolor de un hijo arrepentido y que le tiembla la voz por confesar su pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Dios. Hay un gozo mutuo que se funden en un abrazo de misericordia y amor.
Miren cuál es el resultado de este arrepentimiento y conversión. Dice versículo 22 en adelante, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, viviendo del gozo que estaban viviendo en ese momento. Dios es un Dios de fiesta, hermanos. ¿Sabía usted? Y en las fiestas no debe faltar música que alegre el corazón de Dios, cánticos nuevos. ¿Se acuerda de María después de que cruzaron el mar huyendo de Egipto, el pueblo hebreo? Que salió María con su bandero y un cántico nuevo. ¿Después de qué? Después de haber sido liberados de Egipto. Después de que hemos sido sacados de las tinieblas, hermanos, debe de haber un cántico nuevo en nuestro corazón, gozo. Que no importa, hermanos, si perdió la casa, si perdió algo, hay un gozo en nuestro corazón. Así también en una fiesta hay gozo, porque dice: así hay más gozo en los cielos, más fiesta en los cielos, cuando un arrepentido viene a la casa del Padre. Tiene que haber danza, como David al llevar el arca del pacto a su pueblo. Así también una danza en el Padre. Hubo danza en la casa del Padre cuando recibió a su Hijo arrepentido. Ahora, con esto voy a contarles una historia que conté, ya la había contado aquí hace años. Y recordando esto, yo recuerdo que la conté en la prisión donde yo iba a ministrar hace algunos años, y siempre me pedían que narrara esta historia. De hecho, la tuve que escribir y se las envié a algunos que me la pedían. Esta historia, ya que muchos se identificaban con su narración y al sentirse protagonistas de la historia. En una ocasión, un hombre llamado John enviudó y se quedó con su única hija adolescente llamada Ana. Ellos se querían mucho. El padre era feliz con su hija y decidió no volver a casarse y dedicarse por completo al cuidado de su hija. Por otra parte, Ana era una excelente hija que amaba pasar tiempo con su padre. Ellos vivían una excelente relación como padre e hija, y todos los familiares los querían mucho. Cada fin de año la familia se reunía para recibir el año nuevo. Y ya era una costumbre en la familia que el padre y su hija comenzaran la fiesta con un lindo baile entre padre e hija. Todos se gozaban al verlos bailar cada año. Los años pasaron, pero un día las cosas comenzaron a cambiar. Ana quería pasar más tiempo con sus amigas y amigos de la escuela que más tiempo que con su padre. Su comportamiento comenzó a ser rebelde y a su padre le dolía el comportamiento e indiferencia de su amada hija. Sin embargo, él la amaba incondicionalmente. Un día, al acercarse el día de la fiesta de fin de año, John, el padre, vio un vestido muy hermoso para su hija y decidió comprárselo para el baile de ellos. John llegó a casa y traía ese vestido en una caja muy hermosa de regalo y se lo entregó. Ella abrió la caja y vio el vestido y le encantó. Pero en ese momento que abrió el regalo, por su rebeldía se lo aventó y le dijo que ella no quería vestidos, ella quería pantalones y que quería dinero para salir con sus amigas y amigos y comprarse lo que ella quisiera, y que comenzaría a vivir su vida a su manera. Y dijo que ella ya no quería ir a esa fiesta ridícula, mucho menos asistir a ese baile.
Esas palabras entristecieron a John, pero aún así la obligó a asistir por la familia y respetar sus tradiciones. Llegó el día de la fiesta y todos los invitados esperaban el anhelado baile entre padre e hija, entre John y Ana. Y cuando todos unánimes le pidieron a John le trajo su vestido, su hermoso vestido para Ana, pero ella no lo quiso, se lo aventó delante de todos y salió corriendo. John, al ver esta acción, al otro día dijo: voy a arreglar las cosas con mi hija, algo está pasando. Y llegó a una florería, compró un ramo de rosas, llegó a su casa, la esperó y la esperó y no llegó. Pasó el tiempo y el padre fue a las autoridades para declarar la ausencia de su hija, que estaba desaparecida. Las autoridades comenzaron a indagar, pero él también hizo su parte buscando a su hija, preguntando a sus amigos, sus amigas. Y después le dijeron que habían visto un video donde ella se subía a un autobús con un joven con el que decía que era su novio. Ellos se fueron a otra ciudad, vivir apartadamente del padre. Ella tenía anhelos como él. Ella quería ser una danzante de ballet profesional. Él quería ser un excelente mecánico trabajando con su primo, que fue a la casa donde fueron a vivir, a la casa del primo, del novio. Ahí el novio le prometió mucho amor, ese amor que duró solamente un mes. Y al ver las circunstancias y que no era como ellos pensaban, el novio simplemente la abandonó y él se regresó. Pero ella, por vergüenza, ¿cómo puedo regresar a la casa de mi padre? Sintió vergüenza, se sintió impura, se sintió sucia. Yo menosprecié a mi padre y por vergüenza ella se quedó ahí. El novio, el primo del novio, le dijo que no podía estar ahí, que tenía que buscar un lugar. Ella se fue a vivir en las calles. Bajo de un puente se quedaba, a veces se quedaba ahí en una banca y ocasionalmente se quedaba en esos refugios para gente pobre, gente que no tenía dónde vivir, los shelters. Y allí ocasionalmente llegaba, a veces sin comer. Y en una ocasión, una mujer que eventualmente se topaban ahí, llegó con mucho dinero. Le preguntó a Ana: ¿de dónde sacaste tanto dinero? Oh, es que hice un baile. Tú puedes hacer lo mismo. A mí me encanta el baile, dijo Ana. Sí, pero es un baile diferente. Le explicó y era de que tenía que bailar a hombres adultos. Ella dijo: no, yo no puedo hacer eso por un tiempo. Pero la misma necesidad la llevó a caer en ese mundo bajo, donde ella, después de haber menospreciado el baile con su padre, ahora terminó bailándole a hombres de la edad de su padre. Ahí estuvo trabajando, ya le iba bien, ganaba mucho dinero. Ella era muy hermosa. Pero un día llegó el primo del exnovio con cartas y se las entregó. Le dijo: aquí están estas cartas y por favor cambia tu domicilio, porque yo no te voy a estar trayendo cartas cada vez que lleguen a tu nombre.
Ella al ver las cartas vio el remitente y reconoció la letra de su padre. Ella por vergüenza no abrió esas cartas. Así como Dios ha escrito una carta para nosotros que se llama la Biblia. Y son varias cartas en las cuales en cada una de ellas nos dice cuánto nos ama. Ana por vergüenza no abrió esas cartas y ahí las dejó. Pasó el tiempo y un día al llegar a su trabajo y acercarse ahí a su tocador, encontró un sobre donde no tenía remitente, solamente tenía el nombre de Ana y reconoció la letra de su padre, lo cual ella se dio cuenta, mi padre estuvo aquí. Él no envió la carta, él la trajo. Así Dios vino y nos visitó a través de su Hijo Jesucristo para entregarnos una carta de amor. Así también esa joven, por la curiosidad y temblando, abrió esa carta y comenzó a leerla. Ella comenzó a llorar y a llorar. Y ahí en ese momento se dio cuenta las palabras que decía su padre: te amo incondicionalmente, sé lo que haces, sé dónde has andado. Así como el padre del hijo pródigo sabía dónde estaba su hijo, pero lo dejó para que él volviera voluntariamente, no lo forzó para traérselo a fuerzas. Así también Dios nos ha dado libertad para que vivamos nuestra vida y nos ha enviado cartas en esta Biblia para hablarnos al corazón. Y allí en esa carta le decía John a su hija: te amo y no me importa la vida que has llevado. Y mi propuesta sigue en pie. Ella se preguntó: ¿qué propuesta? La misma propuesta que te hice desde la primera carta, ahí está. Ella desesperada comenzó a abrir las cartas y en todas su padre le decía cuánto la amaba, que regresara a casa. Regresa a casa. En ese momento ella se levantó, no se quedó en el pensamiento: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ella se levantó y dio la media vuelta y se fue a la casa. Sus compañeras de trabajo, su jefe le dijo: ¿a dónde vas? Regreso a la casa de mi padre. Regreso a la casa de mi padre. De esas diosidencias que llegó a la casa, pero era el día de fin de año, donde toda la familia se reunía para celebrar el fin de año. En ese momento, John estaba sentado, triste por la ausencia de su hija. Pero en ese momento, alguien timbró. Estaban todos los familiares ahí. Y él sabía en su corazón que al cruzar esa puerta estaba su hija. Él no esperó más que alguien más abriera. Él fue derechito a la puerta y al abrir la puerta se encontró con su hija. Y la recibió con misericordia. No le preguntó: ¿dónde andabas? Mira cómo vienes, mira cómo hueles, mira lo que has hecho. Simplemente se fundieron en un abrazo, como lo que hizo Dios contigo y conmigo, reconociendo de que somos pecadores, hermanos, reconociendo de que hemos ofendido a Dios. Así también Dios se fundió con nosotros. Hubo una fusión y nos conectamos con el Padre a través de su Hijo Jesucristo.
Cuando ellos entraron a la casa, la hija le dijo que quería bailar. John sacó el vestido nuevo, se lo trajo a su hija. Ella se vistió con ese vestido y comenzaron a regocijarse. ¿Entendió, hermano? Póngase de pie. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. Tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldeas mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Oh, barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de fiestas y que hay fiesta en cada momento cuando un arrepentido viene a la casa del Padre, cuando se reencuentra con su Padre, cuando hay arrepentimiento, cuando hay una confesión, cuando hay una conversión en la persona. Gracias, mi Dios, porque nos muestras a través de tu Hijo Jesucristo la esencia de la palabra de Dios, mostrando la misericordia y que no son prejuicios, que no es orgullo, no es ni vergüenza, es todo lo contrario, es misericordia lo que quiero, dice el Señor. Quiere que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y te damos gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Gracias por la salvación y te pedimos por nuestros hijos, aquellos que están ausentes, aquellos que están apartados, aquellos que han abandonado la casa de Dios, aquellos que han abandonado la casa del Padre.
Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que se fueron en rebeldía, por aquellos que renegaron del Padre, de la Madre o de nosotros. Te pedimos, mi Dios, misericordia, Señor. Te pedimos por nuestros padres, mi Dios, que están en rebeldía, mi Dios, en una religión o en una tradición, mi Dios. Te pedimos por ellos, mi Dios. Ten misericordia de ellos, mi Dios, porque no es con espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a dar de gracia lo que recibimos de gracia, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, porque nos muestras que hay unos brazos abiertos, así como quedaste tú en la cruz. Hay unos brazos extendidos para recibir a todo aquel que se arrepiente, como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por haber escrito estas cartas en las cuales nos dices cuánto nos amas, cuánto te interesamos y que esperas que regresen los que se han apartado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a llevar este mensaje a aquellos que están ausentes de la casa del Padre, para que haya un reencuentro, para que regresen a la casa. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Hay gozo en los cielos. Aleluya. Gracias, Señor.